El Paraguay suele ser uno de esos países que mucha gente conoce sin realmente conocer. Está allí, en el corazón de América del Sur, pero permanece envuelto en misterio. Poco se habla sobre su cultura, sus tradiciones o su gente. Y tal vez sea precisamente eso lo que lo hace tan fascinante. Hay algo en el aire paraguayo que mezcla lo inesperado con lo inexplicable. Una energía única, que da vida a costumbres curiosas, historias poco contadas y una forma de vivir que desafía cualquier estereotipo. No es exageración decir que, por aquí, lo real y lo absurdo caminan de la mano. ¿Y qué decir sobre un cierto título, controvertido? Según algunas publicaciones internacionales, las mujeres paraguayas serían las más fogosas de América Latina. ¿Pero qué será lo que tienen de tan especial? Hoy, en Mundo Bello, vas a conocer un Paraguay que no aparece en las guías turísticas. Y créelo, nunca has visto este país de esta manera. Número 1. Ubicación y datos geográficos. En el corazón de América del Sur, apretado entre gigantes como Argentina y Brasil, está un país que desafía los mapas mentales de mucha gente, Paraguay. Sin salida al mar, pero con una red impresionante de ríos navegables, el país es uno de esos casos en los que la geografía parece querer contar una historia propia y llena de contradicciones. A pesar de ser relativamente pequeño, con cerca de 400.000 kilómetros cuadrados, el territorio paraguayo está dividido en dos regiones bien distintas. Al este, la región oriental, donde vive la mayoría de la población y donde se concentran las principales ciudades, como Asunción, la capital. Al oeste, el misterioso Chaco, una zona poco habitada, casi salvaje, que ocupa más de la mitad del país pero alberga a menos del 5% de los habitantes. Es un contraste geográfico que ayuda a moldear la identidad del Paraguay, urbano y rural, populoso y aislado, denso y desértico. Un país donde el centro político y económico late en un lado, mientras el otro parece resistir al paso del tiempo. Pero detrás de esa aparente división territorial, hay una tradición que exige precisión, equilibrio y un cierto talento inusual. Y si crees que estás preparado para lo que viene a continuación, mejor sujeta la curiosidad. Número 2. Danza de la botella. Si hay una tradición paraguaya capaz de dejar hipnotizado a cualquier espectador, esa es la famosa danza de la botella. A primera vista, puede parecer solo otra presentación folclórica, con trajes típicos, música animada y pasos sincronizados. Pero bastan unos segundos para notar que lo que está ocurriendo allí es casi increíble. Las bailarinas equilibran botellas, sí, botellas de vidrio, en la cabeza mientras se mueven con ligereza y precisión. Una botella, 2, 3, hay quien logra equilibrar hasta 12 apiladas una sobre otra, sin sujetarlas con las manos. La habilidad es tal que, a veces, parece un truco de magia. Pero no lo es. Es práctica, técnica y, por encima de todo, tradición. Más que una exhibición estética, esta danza es un símbolo de orgullo cultural. Nació en el interior del país y fue transmitida de generación en generación, mezclando raíces indígenas, influencias españolas y un toque único del pueblo paraguayo. Y, aun con el paso de los años, sigue encantando a quienes la ven, ya sea en fiestas populares o en presentaciones internacionales. Pero no solo de delicadeza vive la cultura del Paraguay. Porque, a veces, hasta lo que parece simple, desafía toda lógica. Y en el próximo tema, vas a ver exactamente lo que eso significa. Número 3. Sopa sólida. Si alguien te invitara a comer una sopa en Paraguay, ¿qué imaginarías? Probablemente algo caliente, servido en un plato hondo, con una cuchara al lado. Pero en Paraguay, las reglas culinarias parecen ser otras. Aquí, la sopa es sólida. Así es. Sólida. La sopa paraguaya es uno de los platos más emblemáticos del país, y a pesar de que el nombre confunda a mucha gente, el plato se parece más a un pastel salado que a una sopa tradicional. Hecha a base de maíz molido, queso, cebolla y huevos, se hornea y se sirve en rebanadas. La textura es suave, pero lo suficientemente firme como para comerse con las manos, y el sabor es sorprendentemente rico.
Se dice que el origen del nombre proviene de un error culinario. Un cocinero habría preparado la tradicional sopa blanca, pero puso demasiado maíz, y al notar que el plato se endureció en el horno, decidió servirlo así de todas formas. El resultado gustó tanto que se volvió tradición. Y es curioso cómo algo tan cotidiano como una comida puede cargar tanta carga cultural y simbólica. Pero en Paraguay, las sorpresas no terminan ahí. Algunas historias no se cuentan en los libros, sino en las cicatrices de todo un país. Y esta, definitivamente, tienes que conocerla. Número 4. Guerra del Paraguay. Pocos episodios en la historia de América Latina son tan trágicos, y al mismo tiempo tan mal comprendidos, como la Guerra del Paraguay. Un conflicto que duró desde 1864 hasta 1870 y que, hasta hoy, carga controversias, leyendas y heridas abiertas. Lo que comenzó como una disputa política y territorial rápidamente se transformó en una masacre. De un lado, Paraguay, liderado por Francisco Solano López. Del otro, una alianza formada por Argentina, Uruguay y el poderoso Imperio del Brasil. Las fuerzas estaban lejos de estar equilibradas y el desenlace fue devastador para los paraguayos. Se estima que el país perdió entre 60 y 70% de su población, y la mayoría eran hombres. Ciudades fueron destruidas, registros borrados, y durante años el país tuvo que reconstruirse casi desde cero. La guerra no solo alteró el mapa político de la región, sino que moldeó profundamente la sociedad paraguaya. La escasez de hombres en edad productiva, por ejemplo, generó transformaciones culturales marcantes y algunas consecuencias que se sienten hasta hoy. Pero se equivoca quien piensa que Paraguay se entregó al papel de víctima. Al contrario. La guerra también forjó un sentido de identidad nacional resiliente, casi desafiante, que puede verse en los ojos y las actitudes de su gente. Y hablando de actitudes, hay una fama que cruzó fronteras y ganó destaque en rankings internacionales. Una reputación que divide opiniones, pero que despierta una pregunta irresistible: ¿será realmente verdadera? Número 5. Las mujeres más calientes de América Latina. La belleza de las mujeres paraguayas salta a la vista. Pero no es solo eso lo que llama la atención. Hay un encanto en el aire, un magnetismo que mezcla dulzura, intensidad y una confianza silenciosa. Y si el mundo necesitaba una representante para simbolizar todo eso, la encontró en Larisa Riquelme. Durante la Copa Mundial de 2010, la modelo paraguaya robó los reflectores de todo el planeta. Vestida con los colores de la selección y con un celular estratégicamente acomodado entre los pechos, Larisa no solo se volvió meme, se transformó en ícono. Su imagen dio la vuelta al mundo, y junto con ella, el interés por un Paraguay que mucha gente apenas conocía. Pero la fama de las paraguayas va mucho más allá del fútbol. Según un reportaje del portal Infobae, hay quienes dicen que ellas son las mujeres más fogosas de América Latina. En una entrevista, la modelo Dalis Ferreira afirmó sin rodeos: las paraguayas, en la cama, lo damos todo. Según ella, las paraguayas son trabajadoras, dedicadas, y esa entrega también se manifiesta en la intimidad. Lo más curioso es la explicación histórica detrás de esto. Según la modelo, después de la Guerra del Paraguay, el país perdió la mayor parte de su población masculina. Eso forzó un cambio profundo en la dinámica social. Con pocos hombres disponibles, las mujeres comenzaron a valorar intensamente a sus parejas, haciendo todo para mantenerlas a su lado. Una herencia invisible, pero que sigue viva hasta hoy. Y esa fama llegó a cruzar fronteras. Un reportaje del diario Última Hora reveló que las paraguayas ardientes son las más solicitadas en prostíbulos de Argentina. Según los propios dueños de los establecimientos, la combinación de belleza, simpatía y entrega hace de las paraguayas las favoritas entre los clientes. Claro, ese tipo de fama genera debates. Hay quienes critican los estereotipos, y con razón. Pero, guste o no, es innegable, las mujeres paraguayas dejaron de ser solamente bellas, se convirtieron en símbolo de una sensualidad que intriga, fascina y genera muchas preguntas. Y si te pareció sorprendente, espera a ver lo que Paraguay esconde entre callejones y vitrinas.
Porque el próximo tema revela un lado del país que mucha gente finge que no existe. Número 6. Paraíso de las falsificaciones. Cuando se trata de falsificaciones, pocos lugares en el mundo tienen una reputación tan consolidada como Paraguay. Y eso no es exageración, basta con caminar por algunas calles de Ciudad del Este, la ciudad fronteriza más conocida del país, para entender por qué. Allí, los carteles luminosos muestran nombres de marcas famosas, las vitrinas exhiben electrónicos de última generación, pero no todo es exactamente lo que parece. La ciudad se volvió sinónimo de contrabando y copias, con productos que van desde ropa y perfumes hasta electrónicos y programas informáticos. El movimiento es tan intenso que, durante mucho tiempo, estuvo en el radar de las mayores organizaciones de combate a la piratería del planeta. Aún así, el comercio sigue firme, alimentado por precios bajos y una demanda insaciable. Pero el fenómeno va más allá de la simple piratería. Ciudad del Este es una especie de universo paralelo, donde el lujo y lo ilegal caminan lado a lado. Y quien entra en ese mercado, rara vez sale ileso, sea por ganancia, sea por pérdida. Ese lado subterráneo de Paraguay, muchas veces ignorado por quienes solo miran desde afuera, revela mucho sobre su economía y su capacidad de adaptación. Ahora, ¿y si te dijera que todo eso ocurre en medio de uno de los mayores patrimonios naturales de América del Sur? Número 7. El país de los ríos. A pesar de estar en el centro del continente, lejos de cualquier costa, Paraguay es, curiosamente, uno de los países más acuáticos de América del Sur. Esto se debe a que dos grandes ríos cruzan el territorio de punta a punta, el Paraguay y el Paraná. Y no estamos hablando de cualquier curso de agua, son verdaderos corredores fluviales que moldean la vida económica, social e incluso cultural del país. El río Paraguay es considerado la columna vertebral del país, conectando el norte con el sur y permitiendo la navegación en un territorio que, de otro modo, estaría aislado. Por su parte, el río Paraná, que sirve de frontera con Argentina, es uno de los más poderosos del continente, albergando incluso la colosal represa de Itaipú, una de las más grandes del mundo en generación de energía. Además de estos dos gigantes, hay una infinidad de afluentes, canales y lagos naturales que forman una red acuática impresionante. No es casualidad que muchos llamen a Paraguay el país de los ríos. Esa geografía hídrica no solo permite transporte y energía, sino que también da origen a paisajes de gran belleza, que, lamentablemente, pasan desapercibidos para la mayoría. Pero si la naturaleza fluye en abundancia, hay algo aún más presente en las mesas paraguayas y que poca gente imagina. Número 8. La bebida número 1. Si crees que la bebida más consumida en Paraguay es la cerveza, el refresco o el vino, estás completamente equivocado. El título de número 1 va para una infusión ancestral, fría y casi omnipresente, el tereré. Hecho a base de yerba mate y agua fría, el tereré es mucho más que una simple bebida refrescante. Es un ritual social. En las plazas, en las oficinas, en las casas y hasta en las filas de los bancos, es común ver grupos de personas compartiendo el mismo recipiente, pasando la guampa, el vaso típico, de mano en mano, acompañado por una bombilla de metal. A diferencia del mate, que se sirve caliente y es más común en los países del sur, el tereré es frío, perfecto para el clima paraguayo. Puede tomarse puro o combinado con hierbas medicinales, conocidas como yuyos, que se agregan al agua para dar sabor y, según la tradición, también beneficios para la salud. Lo más curioso es que el tereré fue reconocido como Patrimonio Cultural de Paraguay, dada su importancia en la identidad del pueblo. Une generaciones, atraviesa clases sociales y simboliza hospitalidad. Y si esta bebida ya sorprende por su fuerza cultural, espera a descubrir un símbolo paraguayo que tiene dos lados, literalmente. Número 9. La bandera de dos caras. A primera vista, la bandera de Paraguay puede parecer común, tres franjas horizontales en colores rojo, blanco y azul. Pero basta con mirar un poco más de cerca, o simplemente darle la vuelta a la bandera, para notar un detalle rarísimo: tiene dos lados diferentes. De un lado,
el escudo oficial de la República, con una estrella amarilla rodeada por una corona de laureles y las palabras República del Paraguay. Del otro, el sello del Tesoro Nacional, con un león dorado frente a una lanza y un gorro frigio, símbolo de la libertad, acompañado de la frase paz y justicia. Este detalle hace que la bandera paraguaya sea una de las únicas en el mundo con caras distintas, algo que causa curiosidad e incluso confusión en quien la ve por primera vez. La elección no fue casual. Representa el equilibrio entre el poder del Estado y los ideales de libertad y justicia que el país defiende desde su independencia en 1811. Es un símbolo que, al igual que el propio Paraguay, lleva capas de significado detrás de una aparente simplicidad. Y si una bandera ya puede traer tanta complejidad, imagina lo que sucede cuando un país entero decide mantener una marina, incluso sin tener mar. Número 10. La Armada sin mar. Puede parecer una broma, pero es absolutamente cierto, Paraguay tiene una armada. Y no estamos hablando de una unidad simbólica o meramente ceremonial. Se trata de una fuerza naval organizada, con bases, oficiales entrenados, embarcaciones e incluso una academia naval propia. Todo eso, en un país que no tiene litoral. Pero la explicación está lejos del absurdo. Como vimos antes, Paraguay está atravesado por ríos inmensos y navegables, especialmente el río Paraguay, que conecta el país con el Océano Atlántico a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y es precisamente por esas aguas que pasa buena parte del comercio exterior paraguayo. La Armada de Paraguay, por lo tanto, tiene funciones reales y estratégicas, patrullaje fluvial, combate al contrabando, control de fronteras y apoyo en desastres naturales. Además, sus embarcaciones operan como una línea de defensa simbólica de la soberanía nacional, especialmente en un país que ya vio su existencia casi borrada por fuerzas externas. Esa peculiaridad ilustra bien el espíritu del Paraguay, un país que, incluso sin mar, navega con firmeza por sus propios caminos. Y si hasta la ausencia del litoral se convierte en motivo de orgullo, espera a conocer una característica que está presente en el habla de todo paraguayo, y revela mucho más de lo que parece. Número 11. Un país, dos idiomas. Si hay algo que define bien la identidad del Paraguay, es la convivencia natural entre dos idiomas. Aquí, el español comparte espacio con el guaraní, y no estamos hablando solo de carteles o documentos oficiales. El guaraní se habla en el día a día, dentro de casa, en las calles, en los mercados y en las escuelas. No es solo un idioma indígena preservado, es una lengua viva, vibrante, que forma parte del alma del país. Pocos países en el mundo adoptan una lengua indígena como idioma oficial junto al idioma europeo heredado de la colonización. Y ningún otro lo hace con la naturalidad que se ve en Paraguay. Más del 80% de la población habla guaraní, muchas veces mezclándolo con el español en una fusión única, conocida como jopara. Este bilingüismo no es solo un símbolo de resistencia cultural. Es también un recordatorio de que Paraguay siguió un camino propio, preservando sus raíces mientras avanzaba con el tiempo. Al final de cuentas, Paraguay es un país lleno de contrastes, peculiaridades y sorpresas. Y como viste hoy, está lejos de ser solo aquello que muchos imaginan. Si te gustó este viaje por un Paraguay desconocido, no lo olvides, aquí en Mundo Bello, siempre hay una nueva mirada sobre el mundo que creías conocer. Hasta la próxima.